¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de estar en un bucle? De intentar pensar en positivo, de repetirse todo va a ir bien, pero que en el fondo nada cambie de verdad. Pues de eso va la cosa hoy. Vamos a ver que para transformar nuestra vida a veces no basta con pensar, hay que hacer. Y aquí está el meollo del asunto. Esta frase de la psicología es potentísima, porque le da la vuelta a esa idea tan extendida de que podemos simplemente pensar para salir de los problemas. Resulta que el cerebro es más práctico, necesita pruebas, ¿sabes? Necesita datos del mundo real para empezar a decir, vale, parece que las cosas no eran como yo pensaba. Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si la clave está en la acción, ¿cómo se supone que hay que actuar? ¿Cuál es el método? Pues ojo, porque resulta que existe una técnica muy clara para conseguirlo, y es sorprendentemente lógica y sencilla. Y aquí entra en juego una idea genial, la de convertirse en un científico descalzo. La metáfora es perfecta. Se trata de empezar a investigar la propia mente, pero sin bata de laboratorio ni nada. Simplemente tratando esas creencias que nos limitan no como verdades absolutas, sino como lo que son, hipótesis. Y toda hipótesis, para ser válida, necesita ser puesta a prueba. Y para entender por qué esto funciona tan bien, solo hay que echar un vistazo a este esquema. Es el famoso triángulo de la terapia cognitivo-conductual. Pensamientos, sentimientos y comportamientos. Están todos conectados. Intentar cambiar un pensamiento o un sentimiento a la fuerza es dificilísimo. Pero el comportamiento es la palanca, es la puerta de entrada. Es algo que sí podemos hacer, y al mover esa pieza, las otras dos se mueven con ella. Y la herramienta para mover esa palanca es el experimento conductual. Suena muy técnico, ¿verdad? Pero que no asuste el nombre. En el fondo, es algo tan simple como una acción, pensada y controlada, para comprobar si eso que tanto nos asusta pasa de verdad o no. Es básicamente aplicar el método científico a uno mismo. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Veremos un proceso de 6 pasos y para que quede súper claro, lo vamos a hacer con un ejemplo muy típico del entorno del trabajo. Seguro que a más de uno le suena. Aquí tenemos la hoja de ruta completa. 6 pasos, como se puede ver, muy lógicos. Desde identificar esa idea que nos frena, hasta medir cómo cambia nuestra opinión sobre ella después de pasar a la acción. Vamos a desglosarlos uno por uno. El primer paso es ponerle nombre y apellidos a esa creencia. Tiene que ser algo súper concreto. En nuestro ejemplo, el miedo no es algo vago como «soy malo en mi trabajo». No, la hipótesis es esta. Si pido ayuda, mi jefe va a pensar que soy incompetente. Así, clarito. Ahora, un punto que es clave. ¿Cuánto nos creemos esa hipótesis? Hay que ser sinceros. En este caso, la persona que hace el experimento está convencida un 85%. Esto es muchísimo. Para su cerebro no es una opinión, es casi una ley de la física. Y ahora toca jugar a ser profeta del desastre. La predicción tiene que ser muy específica. No vale un «seguro que se lo toma mal». Hay que imaginar la escena de la catástrofe con todo lujo de detalles. Mi supervisor me mirará con cara de decepción y dirá que esto ya debería saberlo. Cuanto más detallado, mejor, porque así luego será más fácil comparar. Y aquí viene la acción, el experimento como tal. Fijaos en la sutileza, que es muy importante. No se trata de ir y decir, no entiendo nada. Es una pregunta formulada de forma profesional, segura. La clave aquí es diseñar una acción de bajo riesgo, algo que sea manejable y que no nos paralice de miedo antes de empezar. Muy bien, pues el experimento se ha hecho. La pregunta ya está lanzada. Y ahora llega el momento de la verdad, el de recoger los datos de nuestro laboratorio personal. ¿Qué pasó realmente? ¿Se cumplió la terrible predicción? Y aquí, tachán, el momento ajá, el cara a cara entre la predicción y la realidad. Y la diferencia es que es abismal. Donde se esperaba decepción y una crítica, ¿qué hubo? Agradecimiento y ganas de colaborar. Donde se temía parecer incompetente, la imagen que se proyectó fue la de alguien meticuloso y responsable. El resultado no es que no fuera malo, es que fue radicalmente positivo. Y esto, claro, se refleja en los números. ¿Nos acordamos de ese 85% de convicción del principio? Bueno, pues después de obtener estos nuevos datos, la fe en esa idea tóxica se desplomó a un simple 10%. Es que el gráfico habla por sí solo. El poder de una sola acción para demoler una creencia que parecía de hormigón armado. Y con estos datos sobre la mesa, ya se puede formular una creencia nueva. Una mucho más sana y, sobre todo, basada en la evidencia real. Ya no es una paranoia o una suposición, es una conclusión científica extraída de nuestro propio experimento. Ahora bien, esto no es magia, es pura neurociencia. ¿Por qué este método es tan sumamente eficaz para cambiar patrones de pensamiento que a veces se llevan arrastrando años? Pues hay una explicación científica muy clara para ese momento ajá. Se llama aprendizaje por error de predicción. A ver, nuestro cerebro es en esencia una máquina de predecir.
Está todo el día intentando adivinar qué va a pasar para estar preparado. Y solo se molesta en aprender de verdad, en actualizar sus mapas, cuando sus predicciones fallan, cuando hay un choque entre lo que esperaba y lo que pasa. El experimento conductual lo que hace es crear ese error de predicción a propósito, para forzar al cerebro a decir, ostras, aquí me he colado, toca recalcular la ruta. Y lo más fascinante es que esta técnica no es solo para miedos del día a día. Es un pilar en el tratamiento de condiciones clínicas serias. En la depresión, por ejemplo, se usa para combatir esa tendencia a ver solo lo negativo. En la ansiedad social se diseñan experimentos como cometer un pequeño error a propósito, para demostrar que la gente no está juzgando cada uno de nuestros movimientos. Así que, para terminar, la pregunta que queda en el aire no es si esto funciona, sino qué hacer con ello. Invita a pensar, ¿verdad? ¿Qué pequeña creencia limitante, qué miedo tonto podría convertirse en el primer experimento de la semana? Porque es justo ahí, en esa pequeña acción deliberada, donde empieza el verdadero cambio.